contó, cuando hablamos con él, que inclusive se compró un par de zapatillas para el viaje, acá en la ciudad de Mendoza. Eso no está en la película porque, obvio, son detallitos. Pero lo grosso está en una película que es impresionante y que escribió Pablo Bierzi, que tiene como dato fundamental, además que es un gran escritor y periodista. La forma en que está escrita el libro es de alta literatura y aparte es documental. Y el otro dato es que fue compañero de todos ellos, de los que sobrevivieron y de los que no. Bierzi, buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, un gusto querido, es un placer. Y te agrego, sí, compañero, compañero de los que organizaron, o sea, yo era compañero del colegio, Estela Claro. Maris, que son exalumnos, hoy Cristian, exalumnos. A los exalumnos se agregaron familiares y otros de otros colegios que fueron, vamos a decir, de garrón, de casualidad, que fue también terrible para completar el vuelo. A esos no los conocía tanto. Algunos los conocía en la infancia por una casualidad, que mi hermana era mayor que mi hermana mayor, los conocía a ellos. No, y la otra peculiaridad capaz que es interesante es que yo soy productor asociado de la película, que quiere decir que es en lo creativo, o sea, está el director, las dos productoras y el productor asociado, que es en la parte creativa, porque soy como el vínculo entre la historia y la película, o sea, Claro. y el vínculo con los sobrevivientes y con los familiares, o sea que ese era, porque los conozco desde, como tú acabas de decir, desde la infancia. Entonces era importante, como Bayona, como tú vieron la película, como veo, Sí. insiste en el realismo, en el hiperrealismo para llegar a la esencia, porque la esencia, el espectador percibe que es la verdad, aunque sea en elipsis, como tú acabas de decir, no se puso que se detuvo en Mendoza, como tampoco se puso que el rescate fue en 2 días, Claro. porque es una película de 2 horas 24. Uh-huh. No, y el otro apunte que te quería agregar es que también el director de segunda unidad es Alejandro Fadel, que es de ahí De acá de de Tunuyán, es Mendoza. mendocino, exactamente. Él y su hermano Claro. trabajaron también Y en el la... hermano Ezequiel Uh-huh. interpreta a Arriero, Sergio Catalán. Uh-huh. O sea que estamos, y aparte la historia pasó en territorio argentino, o sea, los chicos salieron para la última expedición hacia Chile, pero nadie imaginaba, ninguno de ellos imaginaba, como ellos dicen, yo no estaba ahí, Sí. que estaba en Argentina, pero estaba en Argentina, Ahí eso es contábamos lo recién, insólito. porque estamos acá relativamente cerca del lugar, en Mendoza, Claro, que sí, sí, los sí, precios sí. de las excursiones se incrementaron muchísimo desde la película. Mirá tú. Porque ha generado un interés, así que es culpa suya en gran medida, Bierzi. Está muy bueno. La Pero inflación es mía. sí quería, me llama mucho la curiosidad su trabajo, ¿no? Escribiendo el libro, porque si uno ve la Sí. película, se quiebra 3, 4, 5 veces en distintos momentos porque es muy fuerte. ¿Cómo lo vivió usted, que aparte los conocía o vivía en el mismo ámbito? ¿Cómo fue escribirlo? ¿Qué sensaciones tuvo al momento de contar Sí. la historia? Es un proceso fue un proceso larguísimo. O sea, yo soy coetáneo de ellos, o sea, como te decía, compañero. O sea que imagínate que a los 22 años se te cae un avión con tus amigos, con quienes te Uf, criaste, con quienes fuiste al colegio, con quienes jugaste, y con quienes mantuve la amistad hasta hoy, con los que sobrevivieron y con los que no viajamos en el avión, que también somos otro montón de gente. Entonces, es una historia que te atraviesa y que a mí que me gustaba escribir desde que soy niño. Era el único escribidor en ese colegio de Christian Brass, o sea, rudo, solo de varones. Imagínate en los años 50 los colegios eran solo de varones, al menos claro. este era solo de varones. Extraordinarios los hermanos, pero eran rudos. El rugby no era una cuestión de élite en aquel momento, era simplemente una cuestión pedagógica. Bueno, y a mí me daba por escribir desde que soy niño. Y entonces cuando pasa esto, Nando Parrado me pide que lo ayude a hacer su crónica, su historia, y evidentemente no era la persona, digo, Nando es un talentosísimo muchacho, ¿no? Y luego hizo un tremendo libro que se llama Milagro en los Andes en el Sí, sí, sí. 2006. Pero en aquel momento no podía hacerse desde el amateurismo, vamos a decir, se requería una cosa mucho más profesional para callar todas las voces, las mentiras que se estaban diciendo. Tú no sé si se acuerdas o si lees los diarios, no mucho de los argentinos, sino de los chilenos, cundía el sensacionalismo y empezaron las mentiras de que no. A mí me parecía deplorable, de ¿Y que no en había qué existido sentido? la ¿Qué luz. decían los chilenos? ¿Que no había sido No, tanto el sufrimiento? periodistas, Uh-huh. no, al contrario, que ponían en duda la luz, que como que el canibalismo era lo que había predominado y pautado toda la Odisea, o sea que en cierto modo también podían dejar
entreabierta la puerta de que se habían matado entre ellos, cualquier barbaridad. Todo eso, ellos se dieron cuenta, y los padres, y bueno, y tenía que venir una obra como si fuera una obra oficial, inmediatamente después, o sea, los Viven, que es un excelente libro, pero está hecho un año después, o sea, los agarró los chiquilines recién llegados, los entrevistaron, imagínate, veinteañeros, o muchos de 19 años, que te entrevisten después de una situación tan traumática, porque aunque a ellos no les ha generado trauma, porque como dicen ellos, lo curaron en la montaña, es traumática en sí, objetivamente. Entonces ese libro era necesario, una especie de... Y era necesario que viniera, estamos en otra era, ¿no? En el 72, en inglés, desde Inglaterra, que venía un libro, era como que imponía. Hoy en día la película esta es en español y es en uruguayo. Los actores son argentinos y uruguayos. O sea, hoy en día no sería necesario que tuviera que venir desde Inglaterra una voz de una persona que era sobrina, ahijada de Graham Greene. O sea, que estaba mucho más para callar todas esas mentiras. Pero el tema me siguió como un compromiso. Yo seguí haciendo muchas crónicas periodísticas. A los 30 años hice una crónica larga en el diario El País, que es el principal de Uruguay, que es una especie de ensayo que se titula Nosotros, los otros, que es desde el punto de vista de los que no volvieron. O sea, eso ya siempre lo sentí como una especie de cuenta pendiente, de asignatura pendiente, de que nadie se acordaba de los 29 que yo los conocía, y éramos muy pocos los que lo conocíamos. Bueno, luego pasaron otras cosas. En el 2005 yo escribí el libro del colegio, los 50 años. Luego un documentalista uruguayo que estaba filmando con ellos, que vivía en Francia, que se llamaba Gonzalo Arijón, estaba haciendo un documental, y dos sobrevivientes, Canesa y Servino, le sugirieron que me pasara las entrevistas, de modo que yo pudiera agregar las que yo haría desde la cercanía, que es completamente distinto en este tipo de libros, hacer las entrevistas desde la cercanía. Y hago un salto hasta hace un mes. Después de la película hicimos unas entrevistas, Bayona y yo, con sobrevivientes y familiares de los muertos, ya post película, después de ver la película, desde la cercanía, porque son chicos, gente familiares que yo los conozco desde que soy niño. Y ellos, entonces eso les da a ellos una confianza de abrirse, que es distinta de cuando uno escribe un libro. No sé, yo escribí un libro sobre las mujeres, las esposas de los presidentes de la República en la democracia uruguaya. Y que a mí me encantó hacerlo, pero reconozco que lo hacía desde la lejanía. Yo no las conocía, salvo a una, estaban todas, desde la mujer de Sanguinetti hasta la de Mujica, hasta la de Tabaré Vázquez y hasta la de la calle Herrera y de Jorge Valle, estaban todas. Pero es un libro escrito también en primera persona, el mismo estilo usé, pero desde la lejanía, es distinto, créeme que es distinto. Entonces, bueno, y así surge el libro, y es como una carrera de postas que arrancan ellos en el 72, todo eso que ustedes conocen tan bien porque son de Mendoza. Nosotros, toma en cuenta, querido, que nosotros somos país de playa, no sé si conoces Uruguay, acá claro, no hay altura, la más alta es el Cerro Pan de Azúcar, acá en la Punta del Este, vos lo ves y para ustedes que la tienen como pantalla, como fondo de pantalla, ¿viste? La cordillera, para nosotros es inimaginable. Y todo eso también creo que a ellos también les dio ese coraje suplementario, la ignorancia del no se puede atravesar una cordillera sin ropa, famélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, te termino la pregunta, todo eso fue un compromiso que asumí conmigo mismo, empezando con los chicos que murieron, muchos de los cuales los tuve en los sueños durante muchísimo tiempo y nunca entendí por qué. Y vos sabés que a medida que hice ese ensayito a los 30 años, y después cuando salió a Sociedad de Nieve, desaparecieron de mis sueños. No los olvidé, pero como que los tengo. Están en el lugar que corre. Se curó. Ahí va, sí, perfecto. Está en el lugar que corre. Y creo que la película esta termina al ponerles nombre a cada uno, ¿viste esos carteles? Cada uno tiene su homenaje. Y el hecho de que esté narrada por uno de ellos, de los que no vuelven, es como un homenaje. Es la idea que tuvimos con Bayona, la idea fue de Bayona, pero yo estoy en la parte creativa desde siempre. Entonces, a mí me pareció, cuando él me dijo, me pareció maravillosa, porque es representante de los 29, y es una historia muy única y muy irrepetible, porque hay vivos en tanto que hay muertos. Claro. Eso, buscame un ejemplo en la historia donde ocurra que hay vivos en tanto que hay muertos, no lo vas a encontrar, o al menos yo nunca lo encontré. Claro. Bien, estamos escuchando a Pablo Bierzi, como decíamos, uno de los escritores de La Sociedad de la Nieve, y esta gran película que
es éxito en Netflix. Y aprovecho para preguntarle a Pablo, Hernán Vitar lo saluda, de paso. ¿Qué tal, Hernán? No es una remake de Viven. Digo, aclaremos esto porque muchos en esta ola de... Es una historia que ya se contó, te dicen. Yo no la he visto, por ejemplo. He visto Viven, pero todavía no veo La Sociedad de la Nieve y estoy esperando el momento para sentarme. Y muchos me dicen, no, pero es una historia que ya se contó. Digo, muy bueno esto de contar la historia desde la cercanía y no tanto desde la ficción para hacer una película. Me parece que es, claro, que me parece que es la lógica que se impuso en Viven, ¿no? Exacto. Yo creo que Viven es una gran obra para la época, una gran obra. Está en el inconsciente colectivo. Ahora, a mí me hace gracia, yo lo escuchaba eso, yo acompañé todo el rodaje, acompañé esto como les decía, del 2016, y estábamos en el rodaje, y la primera nota creo que apareció, estábamos allá en Sierra Nevada, en la montaña, un lugar muy duro, éramos 320 personas, los actores, como les dije, la mayoría son argentinos y una minoría de uruguayos, no hay españoles entre los actores, son todos jóvenes, como ustedes lo habrán visto. Y yo me acuerdo que el primer artículo que vimos, que viene J. Bayona y me dice, mirá esta frase. Y nos sorprendió los dos, porque decían que era una remake de Viven. Es como decir que un hecho histórico, no sé, por ponerte uno gigantesco, el desembarco en Normandía, no, es una remake del En Busca del Soldado Ryan. Claro. No, en todo caso es una remake del episodio histórico que ocurrió en el año 72 y que tiene tanto simbolismo, tanta carga, que es número 1 en Netflix, o sea, no es casual, o sea, esto es nuevo. Y yo ayer le hablaba con Bayona, ayer le preguntábamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué en Netflix se torna número 1 en un día? Que es una cosa inédita. ¿Por qué? Porque ayer me decía una persona, un periodista, me decía, capaz que hay un hambre de sentido, de buscar el sentido a la vida. Pero algo es para analizar eso, porque si fuera una simple remake de una ficción, a mí me hace gracia eso del remake de Viven. En todo caso, es recontar un episodio que siempre se le puede contar de nuevas maneras que iluminen zonas nuevas sobre nosotros mismos, no es sobre ellos. Porque una anécdota como esta, una tragedia como esta, 72 días en la cornisa entre la vida y la muerte, donde uno se ofrece, que es también inédito, el pacto de entrega mutua, donde uno se ofrece a ser sobreviviente o combustible, y le dice al otro, y esto está escrito en una carta, en la carta de Gustavo Nicolí, si yo llegara a morir gustoso, entregaría mi cuerpo. Ese hecho, con esa generosidad extrema, ¿dónde se ha visto? O sea, no. En todo caso estamos tratando de buscarle, buscar entender ese estado de conciencia que se produjo en esa situación límite, en los Andes argentinos, en el lugar más inhóspito del planeta, tema que me costó que entendieran en Europa, que no son los Pirineos, ni los Alpes, ni donde estábamos en Sierra Nevada, no, los Andes son inconmensurables. No, viste que tú estás cuando estabas arriba, a 5.000 metros, vos no ves no hay horizonte, el horizonte no termina nunca, son solo montañas, no ves el final. En Europa siempre ves el final, acá no ves el final, no hay límite. Entonces, decir que es una remake, a mí me hace gracia. Para mí es un relato de algo que nos pasó a todos como sociedad, como humanidad, ¿no? Me parece muy que buena. Y vos, como personas, como personas, sí, es muy fuerte. Porque tú, sí. Porque viste que en la película lo que intentamos es que el realismo absoluto con los detalles que ustedes decían recién, para eso nos apoyaban los sobrevivientes, las familiares de los muertos, es que el espectador no esté de afuera, no esté mirando, no mirando lo que le pasa a otros, sino que lo que me pasa a mí. Las decisiones que yo tengo que tomar, los dilemas a los que me tengo que enfrentar, las preguntas que me tengo que responder. Con la edad que tenían. A los 20 años, exacto. ¿Hasta dónde sigo? ¿Cuánto quiero sufrir? ¿Cuánto aguanto? ¿Cuándo digo basta? Todas esas preguntas que son en el fondo el sentido de la vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Hasta dónde queremos? ¿Hasta dónde amamos la vida o hasta dónde claudicamos? Esas preguntas queremos que se las haga el espectador y por eso la película está hecha de esa manera. Entonces, decir que es una remake no, eso es ridículo y se ve apenas uno la vea la película, que yo no la quería ver porque me parece un hecho muy dramático, pero finalmente mis hijos fueron los que me hicieron verla con ellos y uno de 20 justamente me plantea, cuando terminamos de verla, ¿qué pensarán los familiares de los que no volvieron, ¿no? De los que murieron? Usted ha tenido posibilidad de intercambiar con ellos, ¿no? ¿Cómo viven esto?
que los demás de alguna manera lo han canalizado. Acá hemos hablado con Nando, Exacto. que aparte hace un vino acá en Mendoza, ya está Exacto, instalado acá en sí, Mendoza, sí. con Carlitos Páez, con ese, Sí. hemos hablado con todos, pero digo, los que no vieron volver a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, ¿cómo lo viven, no? Claro, mira, yo te digo dos cosas. La primera es si tú entras en Twitter hoy, en el Twitter de Bayona o en el mío, Bayona Film Bayona, ayer, literalmente ayer que estuvimos haciéndolo juntos, pero que ya fueron unas entrevistas que las editó Netflix ahora, ayer, no antes de ayer mismo, que creo que es 7 de enero, se publicó, están en las redes de Bayona, creo que están en las redes también de Netflix, las mías, unas entrevistas que hicimos post película. Fue una iniciativa de Netflix. Netflix dijo, cuando la película la exhibimos el 1 de septiembre de este año, 2023, el año pasado, 2023, en una sala de cine, de mañana, 360 personas, estaban todos juntos, los sobrevivientes y los familiares. Ninguno había leído una línea del guión. Todos habían hecho fe en nosotros. A mí me conocían, a Jota lo conocieron un día, y a Belén Atienza y a Sandra Hermida, que son las productoras, los conocieron un día. A mí me conocían desde siempre. Hicieron plena confianza. La vieron todos juntos y la respuesta fue un aplauso y el abrazo más conmovedor que vi en mi vida. A raíz de eso hicimos unas entrevistas que las hicimos Bayona y yo. Uno de los días Bayona estaba en un avión, ahí estaba yo. Pero habíamos planteado el encare los dos juntos, y le hicimos las entrevistas a los sobrevivientes y a los familiares que querían, todos voluntarios, que querían participar y que en algunos casos nunca habían hablado del tema con los sobrevivientes, juntos. Los grabamos, hicimos 16 entrevistas y estamos largando, como le llaman ahora, featurettes, que son pequeños videos de 4 minutos que, insisto, los puedes ver están en las redes. Sí, ahí los estamos viendo. Y ahí te responde, ahí creo que mejor que te responda yo es que te respondan ellos. Y el efecto que produce una obra artística, vamos a llamarlo artístico, en el sentido de no retrata lo que vemos, sino lo que no vemos. O sea, una ficción, lo que es la importancia de contar historias. Ustedes se dedican a eso. Si hacen radio, se dedican también a contar historias. La importancia de contar historias para entender, para empatizar, para ponerte en los pies del otro, para ver al otro no como un ajeno, sino como uno más, como uno, la identificación con el otro, que eso es la base de la empatía. O sea, solo así yo puedo comprenderlo, aceptarlo y quererlo. O sea, la pregunta que tú me haces está respondida en esos videos. Esto es post película, no sabíamos hasta el 1 de septiembre, era muy arriesgado, siempre lo tuvimos presente desde el 2016. Yo siempre me recordaba, yo estaba mucho con ellos allá en España o en Uruguay, los entrevistamos a todos los sobrevivientes, a muchos familiares acá. En el 2018 tenemos 50 horas de entrevistas filmadas en formato cine, pero yo desde que trabajamos, yo le digo, tenemos que siempre tener en la cabeza, acá, en el centro de la cabeza y en el medio del corazón, a los familiares de los muertos, siempre, desde el primer momento, porque ellos lo van a ver junto con los otros. Y es una historia, como dije hoy, donde hay vivos porque hay muertos. Entonces, no es solo respeto, es homenaje. Esa es una consigna que nos pusimos desde el día 1 en que empezamos a trabajar con Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida. Y coincidió, la vida te da esas cosas como, no sé, mágicas. Yo no sé, el otro día dije que es un milagro no religioso que encontramos a la persona que es Juan Antonio Bayona, perfecta para esto, porque al talento, a la sabiduría en lo cinematográfico y en lo artístico, une la bondad, tiene un corazón gigantesco. Y él comprendió perfectamente que el tema crucial acá es la pregunta que tú acabas de hacer. ¿Y qué pasa con los familiares? Claro. Con mi hermano, que hizo toda la epopeya, que en el caso de los que murieron en el aludo, en el caso de los últimos 3, lucharon, pujaron hasta el final. Imagínate el caso de Numa Turcati, pujó, trabajó. 10 días antes del rescate murió, ¿no? Se arriesgó hasta el 11 de diciembre y se muere en la orilla. O sea, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Cómo puede ser que 50 años después nadie sepa quiénes son? Y esto, vos decís, que es una pequeña historia que ocurrió al lado de Mendoza hace 51 años, está pequeño, 45 personas al lado de todas las grandes tragedias de la humanidad. Pero no, ¿sabes por qué no es pequeña? Porque es simbólica. Todo esto que está enseñándonos o mostrándonos, yo lo puedo decir porque no soy yo, son ellos, nos inspira. Entonces, es pequeña en tamaño, en volumen, en cantidad de personas, pero es gigantesca en lo que nos enseña.
en lo que se puede navegar en territorio desconocido detrás de esa llama esa antorcha que ellos encendieron y que la seguimos pasando de mano en mano, yo con el libro, Bayona con la película, tú con tu programa, el espectador que la sigue viendo, tu hijo que acaba de comentarte esto, tu hijo, perfecta la pregunta. Tal Y te cual, agrego ¿no? también, nos tiene muy sorprendidos el efecto que producen los jóvenes. Y la respuesta es clara. Nosotros no sabíamos que iba a tener tanta respuesta en los jóvenes. Y la respuesta en verdad es obvia, Hernán. Es una historia de veinteañeros, no es una historia de veteranos como yo. Son veinteañeros, es una historia de veinteañeros, de jóvenes. Estamos hablando con Pablo Bierzi, que es el autor de La Sociedad de la Nieve, de eso se trata, todo el mundo está hablando de eso. Ayer leímos en el diario Memo de Mendoza un capítulo del libro que nos impactó por la forma en que está escrito, es decir, además de la película está el libro de Pablo Bierzi, que está hablando con nosotros, que es impecable en su forma de contarlo. Ariel Fernández también quería sumarse a la charla. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, antes que nada, ¿Cómo te va, Ariel? Felicitaciones por el legado. Igualmente. Muchas gracias. Ustedes tienen el tono, perdóname que te haga un comentario, el tono de los mendocinos es igual al nuestro. Nosotros tuvimos un gran trabajo con los porteños y con los cordobeses, porque teníamos que sacarles el tono, la tonada, para tornarlo. No sabes el trabajo que fue en los ADR. Yo estaba en un estudio acá, los actores a veces, o estuve en Buenos Aires también, y teníamos que doblarlos cuando les salía cordobesadas o porteñadas. Ustedes hablan igual que los uruguayos. Y medio chilenos también hablamos nosotros, claro. Claro, ahí se complica, ahí se nos complica. Sí. Pablo, quería preguntarte, ¿quedó a tu consideración algo en el tintero, algo que en la película te hubiese gustado que estuviese reflejado respecto al libro? No porque, bueno, son 2 horas 24 y son 72 días. No porque yo participé en todo, o sea, yo estuve desde el primer momento, incluso los primeros tratamientos, que es una especie de guión en prosa, incluso las primeras versiones de guión las hacía yo con otro chico, con otro guionista español, Luis Segura. Todo eso fue quedando en el camino, que eso para mí también es la importancia de esta exploración. Fue quedando en el camino porque en algún momento nos dimos cuenta, yo y Bayona que yo estaba cuidando, y esto es inconsciente, no era, independientemente que sea más o menos idóneo que los que al final la termina filmando J. Bayona y con otros 3 guionistas, pero es J el que le hace el guión. La cercanía tiene una pequeña trampa, que es que al final terminas cuidando más a tus amigos que a la película, pero no, es inconsciente, o sea, entonces yo me empezaba a repetir, no, pero hay que poner esta escena donde tal personaje... pero en el fondo yo me daba cuenta que yo sabía que para ese personaje que está vivo o aquel que está muerto era importante, pero no era importante para la obra, era importante para él. Y acá esto es una obra que tiene que reflejar la esencia, tiene que hacer como una especie de gran síntesis y encontrar la esencia, el corazón de la esencia de la historia. Y entonces, bueno, en un momento yo dejé de participar en el guión, pero sí estaba detrás de todo lo que era imprescindible que apareciera en una película para reflejar eso, el hiperrealismo, que como decía hoy, a efectos de llegar a la verdad. O sea, si tú tenés todos los elementos de la realidad, no vas a retratar toda la realidad porque son 72 días y tenemos 2 horas 24 minutos. Pero con toda la realidad podés encontrar, y para explicárselos a los actores, la verdad, y esa esencia es lo que lo torna universal, lo que hace que la gente se siente identificada. Entonces te diría que no quedó nada por el tintero porque yo estuve participando. A ver, discutimos hasta el último minuto, había una escena que no la puedo decir, que para mí era importante, se puso, se sacaba, y J. Bayona me mostraba cómo quedaba con la escena, sin la escena, define siempre él, el director es el director de orquesta es el que maneja todas las... yo soy vamos a decir, el asesor de la historia, él me llama el custodio y el guardián de la historia y de los personajes, pero el director es él, la sabiduría cinematográfica es puramente de él, que maneja desde el músico, que es Michael Giacchino, hasta la fotografía, los efectos visuales, que son una obra de arte, el maquillaje y la peluquería, es infinito, es como un superdotado que maneja muchísimas variables. Pero a la pregunta, ¿quedó algo en el tintero? No, pero quedó hechos interesantes que no se contaron, infinitos.
hechos interesantes que nos he contado, infinitos. No sé si le pregunté, porque lo he estado pensando toda la entrevista. ¿Usted conoce el lugar de donde se estrelló el avión acá en Mendoza? Sí. Es imprescindible. Fue en el 2006, fue ahí. Y ahí, cuando se rodó ahora, la película se rodó mayoritariamente en Sierra Nevada. En Granada. Pero los fondos en Sierra Nevada, unas pocas escenas con actores y con dobles se hicieron en los Andes. Pero los Andes se rodaron todo. Entonces tú en la película el fondo que tú ves es los Andes verdaderos. Eso iba a preguntar, las imágenes reales de los picos altísimos son las que logró Fadel acá en Mendoza, ¿no? No, no solo Fadel, sino J. Bayona también fue. También estuvo Bayona acá. Sí, claro, estuvo y con helicópteros y subió. Él me mandaba la escena del avión. Él desde un helicóptero que paraban en esa época con el helicóptero, paraban ahí las leñas. En la escena de cuando pegan en los picos, esa subida de helicóptero la rodó 14 veces. Yo le decía, no sigas, bueno, no es la palabra arriesgarse, porque se respetaban todos los protocolos, el piloto tuvo una falla del helicóptero y inmediatamente se paró todo, hubo que traer una pieza de Francia, se rodó todo, o sea, todo lo que vos ves es de verdad los Andes. Lo que pasa es que por efectos visuales no estaban todos los actores ahí porque no se puede estar. Ustedes fueron a Valle de las Lágrimas. No hemos ido nosotros, es bastante inaccesible. Es una locura, te digo, mi opinión personal de uruguayo del mar, ahora estoy acá en Punta del Este, que quita de la playa, es una locura, es un riesgo para mí y para Pablo. Va todo el mundo, cada vez hay más expediciones, pero vas por las cornisas con un caballo que... el caballo es el que define, ¿viste? Como son los caballos de montaña. Claro. El que elige es él, ¿viste? Vos vas en una cornisa, abajo tenés un precipicio, y si el caballo se equivoca... Nos equivocamos todos. Los animales se equivocan poco, pero... Sí, claro, chau la historia, ¿no? Sí, tremendo. La verdad es que es un lugar inaccesible. Y quedamos 2 días durmiendo arriba, dormir arriba allá a 3.800 metros, es una locura. Yo me cuesta, no tuve mal de altura, pero me cuesta respirar, no puedes alimentarte, tenés que estar tomando agua constante, es horrible. O sea que no se podía haber rodado el grueso ahí. Se rodaron, como te dije, se rodó todo el lugar, incluso con actores y con dobles, todas las caminatas son actores o dobles, pero el grueso se rodó en Sierra Nevada. Y el fondo es siempre los Andes argentinos y chilenos, siempre. Tuvo una pregunta más, que a raíz de esto que está contando, ¿no? Porque hay que tener en cuenta las condiciones del lugar para personas que no son del lugar, uruguayos, que se caen en lo alto de la cordillera, con escasez de oxígeno, frío, etcétera. Los que sobrevivieron, ¿pueden haber sobrevivido por su condición física de ser deportistas, del entrenamiento? ¿Puede haber sido ese el factor que los ayudó a salir adelante? Ojalá hubiera una respuesta. ¿Tú sos Hernán? ¿Sos tú? Gabriel. Ojalá hubiera una respuesta unívoca. Sí, mirá, así como algunos dicen, porque los seres humanos, viste, que tendemos a simplificar, porque eso nos satisface, nos hace, si comprendemos todo, nos quedamos tranquilos de que dominamos la vida y la muerte. Tal cual. No hay una respuesta única, porque hay deportistas, sí, Nando es fuertísimo, lo conozco, como te dije, era mi compañero de clase, era el más fuerte, el más corpulento, el más fuerte de la clase por lejos, sin duda. Roberto Canessa, que era mi vecino y estaba en mi colegio 3 años más abajo, lo conozco desde que nací prácticamente. Yo hice un libro después con Canessa que se titula Tenía que sobrevivir. Y Canessa era fuertísimo. Antonio Vicintín, que es el tercero de expedicionario, era fuertísimo. Numa Turcati, a quien yo no conocía, era de otro colegio, era futbolista, era fuertísimo. Pero hay chicos que no tenían, por ejemplo, Moncho Sabella lo dice, lo pone en el libro. Él no tenía fortaleza física, era un gran fumador. O sea, hay muchos que no tenían fortaleza física. Coche Inciate, que murió el año pasado, lo dice él. O sea, la fortaleza física no hay explicaciones únicas. Claro. Es mucho más la fortaleza mental, la determinación, la solidaridad no también, ¿no? La solidaridad para la solidaridad es, yo creo que el elemento que sí podemos decir que es el común denominador es la generosidad, que empieza con el pacto de entrega mutua. Ahí es una sociedad de generosos, y y eso te demuestra el mundo, y creo que es una de las explicaciones de por qué Netflix, medio mundo está hablando de esta película, es porque se dan cuenta que si no somos generosos, no somos nada, y nos vamos a caer, nos va a ganar los terroristas de Hamás, o sea, por decirte un ejemplo, ¿no? Nos va a ganar
Fíjate, en el siglo, esta es una historia, en el siglo XX es la historia de las grandes matanzas, 2 guerras mundiales, y en el siglo XX ocurre este episodio de generosidad plena, de bondad entrenada. Es un antídoto para el siglo XX, y creo que como que no es casual, viste, que en el peor siglo de la historia, siempre a mí me gustó la historia como a tantos, ¿no? Yo decía, en los libros, claro, antes no estaba registrado tan bien como en el siglo XX, y ahora muchísimo más con el tema digital, pero nunca hubo matanzas tan grandes en la historia del ser humano como en nuestro siglo, como el nuestro, estoy hablando del mío, ¿no? Nosotros nos criamos en el siglo XX, toda la vida la pasamos en el XX. Y acá tenemos el ejemplo contrario, o sea, para quien diga el hombre es una vez, en las peores situaciones imaginables surge lo que dice Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, surge la jauría, surge sálvese quien pueda. No, error. Acá tenés un ejemplo. Aquí fue todo al revés. Exactamente. Todo al revés. Acá en el Valle de las Lágrimas, Argentina, Cordillera de los Andes de Argentina, acá tenés un ejemplo que crea una sociedad que es exactamente lo contrario de lo que me estás diciendo. Entonces, no me mientas. Pablo, muchas gracias. Y te agradecemos fundamentalmente, no por esta charla, sino por haber contado esta historia. Muchísimas gracias a ti, a ustedes. Y me encanta hablar con la gente ahí de Mendoza. Amo Mendoza. Te esperamos entonces, cuando quieras. Dale, abrazo grande. Chao. Abrazo. Pablo Bierzi, nada menos que el autor de La Sociedad de la Nieve, por eso nos extendimos. Nos pareció bueno, interesante, un lujo realmente poder hablar con él. Así que muy buena nota. Realmente creo que la pueden haber disfrutado también, larga, pero vean la película y el que la vio seguramente sabe de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, no caigamos en los lugares fáciles. Estaba bueno esto que decía de no compararla con Viven, ¿no? Que es la historia o la historia previa desde lo cinematográfico, que creo que es del año 92, 93. Bueno, esta es una historia totalmente distinta, basada en un libro y con interpretaciones locales, que eso también está bueno, ¿no? Ya volvemos, nos queda un ratito. Tenés que saberlo, por Radio Jornada 91.9. Te informa, te entretiene, te acompaña. Radio Jornada FM 91.9. Todo el tiempo. Tu radio. ¿Sabes por qué es mejor un Suavestar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más. Suavestar, colchones y somiers. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical. ¿Tenés que trabajar y no puede parecer que? ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo, ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un Alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical. Doble acción, doble alivio. Nos vemos mañana. Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato.